Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta rueda. En Carolina del Norte tenemos 2.093 casos confirmados de COVID-19 y abarcan casi todos los condados. Desafortunadamente estamos reportando 19 muertes hoy y 259 en el hospital. Continuamos orando por las familias de estos difuntos, al igual que las personas que están actualmente enfermas y recuperándose de este terrible virus. Y aun cuando nosotros reconocemos haber pasado 2,000 casos, este es el primer fin de semana que yo puse la orden de permanecer en casa. Y necesita hacer eso. Y yo sé que da mucha tentación salir y estar con los amigos y la familia, especialmente en un viernes que es empieza el fin de semana. No. Este virus sigue propagándose rápidamente, nadie es inmune, no hay vacuna. Así que el distanciamiento social es nuestra mejor protección. Ahora, no es el momento de ir a la playa o tener barbecues vecindarios. Y si tiene que estar con personas, por favor cumplan la orden que prohíbe reuniones de 10 personas y recomienda permanecer a 6 pies unos de otros. Pudiera salvar su vida e impedir la propagación del virus a la gente que usted quiere. Aun cuando no tenemos medicinas para detener el virus, sí tenemos algo que puede. La gente. El detener la propagación está en nuestro control. Si nosotros evitamos reuniones masivas, nos lavamos las manos como nunca antes y permanecemos en la casa lo más posible, si nosotros mantenemos nuestra distancia física, estas cosas funcionan. Y en tanto que nosotros estamos continuando todos nuestros esfuerzos a nivel estatal contra el coronavirus, nosotros queremos que sepan que estamos luchando esta batalla en muchos frentes. El primero es estar luchando por conseguir los suministros médicos y el equipo protectivo personal. Esta es una situación mala, porque Carolina del Norte recibió envidios de la Reserva Nacional Estratégica y les agradecemos los suministros, pero quiero que quede claro que nada más recibimos el 33% de lo que pedimos. Y nos dijeron que no esperemos recibir más por un tiempo. Y por supuesto, sabemos que no podemos depender nada más de la Reserva Nacional. Nuestros equipos de administración de emergencia están trabajando 24 horas para encontrar equipo que se necesita urgentemente para aquellos que están en las primeras líneas. Pero no somos los unos. En este momento, los gobiernos a todos los niveles, hospitales, agentes del orden público y otros están compitiendo unos con otros para una cantidad ilimitada de equipo de protección personal. Así, esto quiere decir que nuestros compradores están mandando órdenes sin parar. La mayoría se surten, pero simplemente no hay suficiente en el mercado para todos. Y yo sé que muchas han tenido esta experiencia a nivel personal. Yo voy en línea y quiero comprar wipes para desinfectar o aerosol y cuando uno está listo para pagar, dice en la pantalla que no puede surtir porque no hay existencia. El Estado está lidiando con el mismo problema, pero en una escala masiva. Así que si hay suministros que escasean, hay que realizar más, hay que producir más. Aquí en Carolina del Norte estamos motivando a los fabricantes en todo el estado que cambien sus líneas de producción para crear cubrebocas, guantes, batas y otros materiales que tan desesperadamente necesitamos. Algunos de estos fabricantes están respondiendo de manera positiva. Y yo sé que el presidente le ha pedido a algunas compañías que aceleren la producción de ventiladores. Esto es importante y realmente se necesita. Pero el gobierno federal puede y debe hacer más para dar instrucciones a las industrias para producir suministros. Esta pandemia es una guerra y necesitamos la armadura para batallar. Otro frente en donde estamos batallando es ayudarle a las personas quienes han perdido sus trabajos en un abrir y cerrar de ojos debido a este virus tan cruel. Mediante una orden ejecutiva, he hecho que los beneficios de desempleo estén disponibles. Sin embargo, sabemos que
También esto ha estresado tremendamente al sistema, 100 veces más que el número de reclamos normales se han presentado. Yo sé que ha sido difícil presentar reclamaciones y recibir respuestas a sus preguntas por teléfono. Me lo han dicho personalmente. Todas las reclamaciones representan una familia que está en crisis. Cada reclamación es crítica y yo voy a continuar esforzándome hasta que se arregle esto y el proceso funcione mejor. Lockhart Taylor, el secretario adjunto de Comercio para la División de Seguridad Laboral, les habló el día de ayer sobre esfuerzos para mejorar y aumentar la capacidad de los beneficios de desempleo. Yo espero que lo hagan pronto. Y él está aquí el día de hoy si tienen más preguntas para él. Y por supuesto, estamos combatiendo en el frente más importante, mantener que la gente permanezca sana y a salvo. Continuamos preocupados acerca de las instalaciones grupales en donde la gente vive muy cercanamente. La secretaria Cohen hablará de este tema en un minuto. También estamos vigilando los hospitales para asegurar que tienen suficientes camas y personal para atender a los pacientes gravemente enfermos. Nuevamente, esta es un área en donde todos los habitantes de Carolina del Norte pueden ayudar. La gente me pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si usted está en casa observando, viendo estas noticias y si se sienten nerviosos o desesperados, sí hay algo que puedan hacer. Quédense en casa. Mantengan su distancia física. Ustedes tienen el poder de reducir la propagación. Gracias a todos los habitantes de Carolina del Norte que permanecen en casa. Ustedes se están protegiendo a sí mismos, a sus familias, sus vecinos y nuestros trabajadores vitales. Ustedes están salvando vidas. Así que aquí estamos. Viene ya el fin de semana. Va a haber mucho cielo azul en el fin de semana y yo sé que es difícil, pero permanezcan en casa. Este es un momento crucial para aplanar la curva y necesitamos que ustedes contribuyan. Si todos ponemos de nuestra parte, superaremos esto. El día de hoy conmigo me acompaña la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eric Hawks, Mike Sprayberry, director de Administración de Emergencias, y el secretario adjunto de la Seguridad Laboral, Lockhart Taylor. El idioma de señas lo está proporcionando Nicole Fox y Karen Magoon, y tras escenas, la interpretación al español está siendo proporcionada por Jackie Metivier y Jasmine Metivier. Quisiera que la doctora Cohen hable en un momento. Gracias, gobernador. Comenzaré con las cifras, algunas que ya mencionó el gobernador. A partir de esta mañana, tuvimos 86 condados en donde hay casos. Brincó de 61 de la semana pasada ahora. Tenemos más de 2,000 casos, 2,093 casos. Brincó de 764 casos hace una semana. De estos casos, 43% son personas entre 25 y 49 años, 28% entre 50 y 64 y 20% mayores de 65 años. El día de hoy tenemos 259 personas en hospitales internadas y, como dijo el gobernador, ya tuvimos 19 fallecimientos. En cuanto a pruebas, hemos completado más de 31,000 pruebas en los laboratorios estatales. Y recuerden, no todos reportan los resultados negativos. Este es el primer fin de semana bajo la orden de permanecer en casa. Sinceramente, tenemos que mejorar en nuestros esfuerzos para cumplir. La gente solamente debe salir a comprar comida, medicamento, recibir atención médica o si son un trabajador esencial para ir a trabajar. Realmente necesito que los habitantes comprendan esto. Necesitamos que hacer todo lo posible ahora mismo para evitar sobrecargar nuestros hospitales en el futuro. Nuestras acciones el día de hoy van a impactar la manera en que el virus afecta a Carolina del Norte en las siguientes semanas y meses. Cuando hay escasez de equipo médico,
Esto obliga a tomar decisiones que nadie quiere tomar. Como han escuchado, estamos agresivamente buscando cubrebocas, batas, ventiladores de todas partes del mundo. Lo que yo estoy viendo en mi hogar original de Nueva York, jamás pensé que sucediera esto en Estados Unidos. Cuando demasiada gente se enferma al mismo tiempo, todos sufrimos y hay un verdadero daño. Y no tan solo la gente que sufre de COVID-19. Es la persona que le da el ataque al corazón o apendicitis o tiene un accidente de auto, porque no hay una cama en los hospitales. Somos afortunados en Carolina del Norte de tener a personas muy inteligentes que nos están ayudando a crear un plan con la esperanza de evitar enfrentarnos a estas decisiones devastadoras. Tenemos un equipo de científicos de datos de nuestras universidades y sectores privados, personas de Duke, UNC, Blue Cross Blue Shield de Carolina del Norte, Novisci, RTI. Están trabajando colectivamente en modelos para Carolina del Norte. Están analizando nuestras circunstancias específicas aquí, como por ejemplo la edad de nuestra población y la densidad de nuestras comunidades. Este modelo va a ayudar. Sin embargo, déjenme recordarles, no es una bola de cristal. El modelo solo va a ser tan bueno como la calidad de los datos que ingresemos en el sistema. Y esto es tan nuevo. No tenemos los mejores datos para que nos dé la precisión para saber cómo se van a desenvolver las cosas. Pero todos los días estamos aprendiendo más. Pero sabemos que debemos continuar haciendo todo lo posible para que menos gente se enferme al mismo tiempo, a la vez que deseamos aumentar la capacidad del sistema de salud para que los que necesitan hospitalización tengan hospitales. Sin embargo, nuestros esfuerzos solo serán tan eficaces como los suyos. Por favor, permanezcan en casa para salvar vidas. Gracias, doctora Coyne. Ahora voy a regresar el director Mike Sprayberry de Administración de Emergencias. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes. El día de hoy es el día 25 de que se activó el Centro de Operaciones Estatales de Emergencia para la Respuesta a COVID-19. 62 condados ya activaron sus centros de operaciones de emergencias. 99 condados y también en la franja este de los indios Cherokee han declarado estados de emergencia. Estamos trabajando arduamente para el alza de número de pacientes. Tenemos instalación y tendremos instalaciones listas cuando ya no acaban. Tenemos el cuerpo de ingenieros del ejército y los ingenieros de la Guardia Nacional están llevando a cabo evaluaciones de las instalaciones en todo el estado para encontrar y preparar los lugares que sean ideales para hogares con habitaciones separadas cuando no haya en el hospital. Al mismo tiempo, nuestra misión continúa buscando suministros y de la Reserva Estratégica Nacional ya nos dijo que ya se agotó. Y en total solamente hemos recibido nada más como una tercera parte de lo que nos habían dicho. La cantidad de cubrebocas, excedieron lo que pedimos, el número de guantes estuvo cerca de lo que habíamos pedido, pero en general los otros son menos de los que solicitamos. Nuestros equipos de logística y compras continúan buscando y comprando suministros protectivos adicionales. Todas las órdenes han llegado a $100 millones, pero muy poco de esto ha llegado. Los camiones de la Guardia Nacional y los conductores y también compañías privadas de transporte están ofreciendo la distribución de suministros y también la Patrulla Estatal de Caminos le da la seguridad a estos envíos. Una cosa que yo quiero decirles el día de hoy sobre seguridad cibernética, con tanta gente que está trabajando en casa, trabajando y aprendiendo, es ideal el ambiente para los hackers. Actúen de manera inteligente cibernéticamente, asegúrense que toda su computadora está actualizada, proteja sus contraseñas, sea inteligente sobre las visitas a los sitios web a los que vas, las plataformas de teleconferencia que utilice y no haga clic en ningún enlace o anexos de un correo de personas que usted no conoce. Todos estos pasos sencillos le van a ayudar a que esté a salvo y quiero
mientras permanece en casa. Quiero recordarle que el 911 es nada más para emergencias. Por favor, absténganse de llamar para reportar a personas que no se quedan en casa ni cumplen con el distanciamiento social o incumplimientos. 911 es nada más para emergencias. El 211 está tomando miles de llamadas de personas que necesitan información, ayuda con comida, servicios públicos, guardería y otras necesidades. 2 veces al día se están actualizando la información. Lo que tiene que hacer, mandar un texto COVID-NC al 898211. Puede recibir textos en inglés o en español. Con el fin de salvar vidas y mantener a todo mundo saludable, necesitamos que todo mundo permanezca en casa, que guarde su distancia para detener la propagación. Llámele a sus seres queridos, esté pendiente de sus amigos y vecinos, sea amable. Gracias al equipo de respuesta de emergencia del Estado. Todo el equipo está trabajando arduamente. Todos juntos vamos a poder sobreponernos a esto. Un solo equipo con una sola misión. Gracias, director Sprayberry. Nuevamente agradecemos a los miembros del equipo de respuesta de emergencia que están trabajando aquí 24/7 en el centro de operaciones. Agradecemos a todos los trabajadores de salud, a los policías, los maestros, personas que están trabajando como los bomberos. Agradecemos todo su trabajo. Ahora vamos a tener una sección de preguntas de los corresponsales. Por favor, si pueden decir su nombre y con quién trabajan, se los agradecemos. Primera pregunta. Tengo 2 preguntas sobre PPE. Primero, los oficiales de Alabama ayer dijeron que habían recibido 5,000 cubrebocas y estas se habían vencido en el año 2010. Han recibido productos de PPE en malas condiciones. Número 2, ¿ha recibido Carolina del Norte ventiladores de la Reserva Nacional? Y si es así, ¿cuántos? Respuesta. Sí, no tan solo es importante para nosotros comprar las cantidades de equipo de protección personal y suministros que necesitamos, sino también es importante tener productos de calidad. De hecho, he activado a varios miembros de la Guardia Nacional para que nos ayuden con la descarga, para verificar que los suministros estén bien y que lleguen al sitio donde se necesitan. Le voy a pedir al director Sprayberry si puede responder esa pregunta más específicamente en cuanto a qué es lo que estamos viendo sobre la calidad de los suministros que están llegando. Gracias, gobernador, y gracias por la pregunta. Hemos recibido 3 envíos de la Reserva Federal mencionada anteriormente. No he recibido ningún informe de que este equipo está vencido o en malas condiciones. Estaré pendiente y voy a checar y hacer esa pregunta. En cuanto a ventiladores, lo que hemos hecho es hacer un pedido. Esperamos que lleguen la siguiente semana. También tenemos una gran cantidad de ventiladores a la mano. Esa es la situación de este proceso de ventiladores. La siguiente pregunta, por favor. Por favor. Hay dificultades técnicas. Un momento. Bobby, Daily Reflector, perdón. De hecho, puse mi mano para la última conferencia y no dio tiempo de que me dieran las respuestas. Pero mi pregunta en ese entonces era, con las grandes multitudes, hemos tenido muchas tiendas retailers que tienen mucha gente. Reportes de este tipo han sucedido en otros lados. Respuesta, nosotros tenemos muchas personas que están tomando muy en serio la orden de permanecer en la casa, pero hay muchas personas que todavía no lo están tomando en serio. Los instamos a los empleadores y a las personas que tienen que se cercioren que los clientes y sus empleados
en todas las tiendas tengan la distancia social adecuada y que limiten el número de personas que estén en la tienda. Si no puede hacer eso, esto es algo crítico e importante. Hay gente, entonces la gente tiene que pensar si realmente tienen que ir a esa tienda o no. Nosotros vamos a estar viendo durante el fin de semana más modelos de datos y aquí en Carolina del Norte, qué tanto movimiento hay y tanto los empleadores, empleados y los clientes tienen que darse cuenta que estas intervenciones que nosotros implementamos podemos restringirlas mucho más si es necesario. Le estamos pidiendo a los empleadores y que limiten el número de personas en la tienda y también para cerciorarse que sus empleados están manteniendo la distancia para que no propaguen este virus. Gracias. Gobernador, usted mencionó que está motivando a que los fabricantes cambien su línea de producción para hacer equipo de protección personal como guantes y cubrebocas. ¿Hay alguna compañía específica en Carolina del Norte que ya decidió hacer eso y nos puede decir el nombre? Y hay personas de primera respuesta que hayan tenido resultados positivos de coronavirus. Respuesta. En cuanto a la primera pregunta, nos hemos reunido con fabricantes en Carolina del Norte que están de acuerdo en cambiar sus líneas de producción para fabricar equipo de protección personal. No deseamos revelar los nombres de estas empresas todavía. Queremos cerciorarnos que Carolina del Norte pueda participar y recibir productos que ellos van a recibir en cuanto los produzcan. En cuanto podamos dar a conocer estos nombres, lo haremos. Hemos tenido mucha confidencialidad. Hay una serie de centros de fabricación y llevamos años con esta industria. Muchos de ellos quieren fabricar estos productos. Pronto deseamos anunciar esto. En cuanto a la pregunta de personas de primeros auxilios, creo que no tengo la respuesta a esa pregunta de cuántos de ellos tuvieron resultados positivos. Sin embargo, vamos a tratar de conseguir esa información. La siguiente pregunta. Gobernador, yo quiero regresar a lo de los hogares con habitaciones aisladas. Aquí, unos han empezado a sacar a las personas de los refugios tradicionales a los hoteles. ¿Van a recibir ayuda federal que pudiera estar disponible para ayudar con todos estos esfuerzos y poder tener más viviendas con este tipo de operaciones? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tener esto? Muchas gracias. Respuesta a nuestra misión de la orden de que permanezcan en casa, pero hay personas que no tienen una casa. Es mucho más importante, más que nunca, que nosotros nos cercioremos que las personas desamparadas tengan refugio para poder impedir la propagación del virus. Las personas que no tienen casa, que desamparadas y se reúnen y empiezan a dispersar el virus, vamos a tener una situación crítica en nuestras manos. Acabo de hablar con varios de los alcaldes de nuestras ciudades más grandes aquí en Carolina del Norte, y hemos estado hablando de este tópico. Muchos están trabajando arduamente con este problema de los desamparados, pero de todas maneras esta situación es más aguda con la amenaza de este virus. Algunas ciudades ya se anticiparon y ya tienen lugares para su población desamparada. Estamos trabajando para cerciorarnos de que parte del dinero federal que vienen a los gobiernos locales y estatales pueden ser utilizados para este fin. Y
ahorita en este momento tiene que ser utilizado COVID-19, pero aquí nosotros tenemos la amenaza de las personas que no tienen casa y de que se congregan. Es una amenaza que significativamente tiene el impacto de infección en esta población. Queremos ser ciudadanos que están protegidos y ahora estamos en conversaciones con el Departamento del Tesoro para que tomen decisiones sobre qué pueden utilizar los gobernadores, los gobiernos locales y estatales, para qué pueden utilizar este dinero. Y nosotros nos gustaría ver alguna otra cosa más aparte del COVID-19. Y también para las agencias de gobierno, las instituciones de fe, las que sin fines de lucro. Y esto es bien importante que nosotros podamos ofrecer esta ayuda. Y la siguiente pregunta. Hola, gobernador Cooper. Mi pregunta es sobre los desarrollos para turismo a futuro. No sé si ustedes han considerado liberar algunas de estas restricciones para que ciertas autoridades utilicen estos fondos para promover la economía y el turismo y aquellas industrias que han sido afectadas por COVID-19. Respuesta: estas decisiones sobre ese tipo de fondos las toman los gobiernos locales y deben ser cambiadas y consideradas por la legislatura. La verdad, esto es un momento totalmente inesperado. El mundo está de cabeza para muchas familias en nuestro estado. Están viviendo una situación sin precedentes. Así que creo que vamos a tener que ser muy innovadores acerca de cómo dirigimos y cómo de manera responsable utilizamos los fondos de impuestos para solventar gastos. Así que todo está sobre la mesa acerca de cómo vamos a mejor responder al virus de COVID-19. Ahora, en cuanto al dinero de los impuestos y lo difícil que se está afectando la economía, se va a reducir el dinero de impuestos. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado en la manera en que invertimos ese dinero. Y vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles. Esta es una de las áreas que podemos empezar a analizar para asegurar que vamos a invertir en cosas que nos van a ayudar. Número 1, evitar la propagación del virus y también ayudar a las personas enfermas. Y número 3, ayudar a reducir el impacto a la economía que hemos visto por esto. Gracias por la pregunta. La siguiente, por favor. Hola, estamos esperando un anuncio del presidente después de esto. ¿Y qué puede decir de la protección? Si vamos a tener que llevar protección en público o no, como una mascada o algo que pueda cubrir la cara. Respuesta: la mejor manera para reducir la propagación es no estar en reuniones con personas y mantener la distancia física. Si ustedes hacen eso, esta es la mejor cosa que ustedes pueden hacer para protegerse. Los estudios están mezclados en el informe que nos están dando, pero lo primero queremos que los trabajadores de salud de primera fila, que están directamente en contacto con los públicos, que sean los primeros en la fila para poder recibir el equipo de protección y también los cubrebocas. Y como escucharon antes, hay escasez. La doctora Cohen y la doctora Tilson, la directora del Departamento de Salud, ha estado en conversaciones con CDC y le voy a permitir que ella hable más sobre esto. Gracias, gobernador. Es exactamente correcto. Nosotros queríamos cerciorarnos que los cubrebocas van a ser prioridad para los trabajadores de salud de primera línea, pero luego cuando nos ponemos a pensar si van a ser adecuados los cubrebocas para los que vamos a la farmacia y a la tienda, la mejor manera para reducir la propagación es quedarse en casa, pero para aquellos que están pensando en llevar un cubrebocas sería un componente que
ayudaría a la propagación del virus. Tienen que adecuar el cubrebocas y siempre tienen que hacer lo que siempre funciona, lavarse las manos. Dice, las personas que llevan un cubrebocas piensan que uno va a ser para el mismo tamaño para todos y que están ellos evitando la propagación. Pero lo que más funciona es lavarse las manos y mantener la distancia social. Gracias por esa pregunta. La siguiente, por favor. Gobernador Cooper, quiero preguntarle primero, ¿cuántos empleados estatales están trabajando desde casa en comparación con los que están en los edificios? ¿Y por qué Carolina del Norte no está recibiendo todos los pedidos que ha hecho, siendo que otros estados sí? Bueno, respuesta. Nuestras agencias estatales, a todos esos empleados se les ha dicho, los que pueden trabajar en casa, que por favor lo hagan desde casa. Muchas de nuestras agencias estatales están siguiendo esta instrucción y cada vez más gente está trabajando desde casa y se conectan a su trabajo. En cuanto al número exacto, tendría que obtenerlo, no lo sé. Ahora, los suministros que hemos recibido de la Reserva Federal, yo no creo que todos los estados digan que han recibido todo lo que pidieron. De hecho, la mayoría de los estados están buscando suministros en mercado abiertamente porque el gobierno federal no tiene los suministros para enviarlos. El gobierno federal nos ha dado su versión de sus prioridades en cuanto a equipo y suministros en sitios en donde es más aguda la necesidad. Sin embargo, nosotros sabemos que en Carolina del Norte, de acuerdo al modelo que tenemos, esta situación está por venir. Y lo que podemos hacer para detenerlo es permanecer en casa y mantener la distancia física. Y espero no tengamos el alza que tiene en Nueva York. Sin embargo, es posible que en algunos sitios en Carolina del Norte tengan esta situación. Estamos batallando para conseguir el mayor número de suministros que podamos obtener. Y voy a permitir a que el director Sprayberry agregue algún comentario. El gobernador está hablando, es cierto, yo creo que no va a encontrar un estado que va a decir que ya recibieron todo el equipo personal de protección que solicitaron y que tuvieron todo lo que necesitaban para respuesta al COVID-19. Todo el mundo estaba esperando más de la Reserva Estratégica Nacional de lo que les dieron a nivel mundial, a nivel nacional, estatalmente y localmente. Todos estamos compitiendo por los mismos recursos médicos y es en donde nos encontramos y yo creo que usted no va a encontrar un estado que les va a decir que ya tienen todo lo que necesitan. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gracias por aceptar mi pregunta. Soy Kate Martin con Carolina Public Press. La pregunta es para el señor Taylor. Es una pregunta sobre desempleo. ¿Cuánto tiempo se tardan en procesar una solicitud tomando en cuenta todo el número de gente que está solicitando? ¿Y qué porcentaje de los que ya presentaron han sido aprobados? Gracias. Respuesta. Gracias por la pregunta. En este momento estamos recomendando a todo mundo que presentó una solicitud para recibir desempleo a través del sistema electrónico y que ha identificado a COVID-19 por motivo que no esperen un cheque sino hasta 2 semanas después de presentar la solicitud. Hasta ahora, a partir de esta mañana, hemos pagado a 41,000 individuos más de $10,000, $10 millones. Y se han presentado procesado reclamaciones hasta el 20 del mes pasado, en cuanto se hizo el anuncio del gobernador. Estamos tratando de liberar estos fondos y van a continuarse emitiendo cheques en cantidades mayores a partir de la semana que entra, puesto a que han aumentado el número de solicitudes.
¿Tenía otra pregunta? Deseamos agradecerles a todos por su asistencia, por permanecer en casa este fin de semana y la semana que entra. Sepan que el gobierno estamos trabajando constantemente para atacar este virus. Queremos que todo el mundo ponga de su parte. Muchas gracias.